Continuamos con el tema. Algo importante que debo hacerles notar es el orden de los ejemplos deben guiarse con los contenidos que se les ha enviado en formato PDF. Entonces de esa manera van a poder seguir el orden. Ejemplo 2. Dado el triángulo y rectángulo, encontrar las relaciones trigonométricas con respecto al ángulo alfa. Entonces comencemos pues. Función trigonométrica seno. Seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, x sobre 10. Función coseno. Coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa, y sobre 10. Función tangente. Tangente del ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, x sobre y. Función cotangente. Cotangente del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, y sobre x. La función secante del ángulo alfa es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, 10 sobre y. Finalmente, la función trigonométrica cosecante del ángulo alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, 10 sobre x. Ahí está, las 6 funciones trigonométricas. Avancemos para el ejemplo 3. A ver qué nos dice el ejemplo 3. Determinar las funciones trigonométricas, en plural, de los ángulos agudos del triángulo rectángulo ABC con los datos de la figura. Entonces, algo importante que debo hacerles notar acá es lo siguiente. Dice, determinar las funciones trigonométricas de los ángulos agudos. Acá, en este triángulo rectángulo, tenemos dos ángulos agudos que se está denotando de la siguiente manera. Ángulo alfa, ángulo beta. Algo importante que debo recalcar, estudiantes, es lo siguiente. Las funciones trigonométricas única y exclusivamente se cumplen en un triángulo rectángulo y las funciones trigonométricas debemos trabajar necesariamente con los ángulos agudos, en este caso ángulo alfa y el ángulo beta, y nunca con un ángulo recto. Entonces, comencemos entonces pues. La hipotenusa vale 25, este cateto vale 7, pero el cateto B no tenemos ese dato, es una incógnita. Para eso vamos a acudir al teorema de Pitágoras para encontrar el valor de B. Entonces, acá tenemos, la hipotenusa elevado al cuadrado es igual a la suma de estos dos lados elevado al cuadrado. Como no tenemos el dato del cateto B, por esa razón vamos a despejar B. Entonces, B es igual a B elevado al cuadrado es igual a C elevado al cuadrado más, aquí lo expresamos como una resta, A elevado al cuadrado. Atender, para calcular un cateto siempre van a restar del lado más grande. Entonces, este dato ya tenemos. Continuamos. Acá tenemos como exponente 2, lo expresamos en el otro miembro como raíz cuadrada, vale decir C al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Reemplazamos datos, valor de C es igual a 25, raíz cuadrada de 25 menos valor de A es igual a 7. A ambos lados lo elevamos al cuadrado. ¿No? Como está elevado al cuadrado, realizamos operaciones. Veremos aquí abajo. B es igual a 25 elevado al cuadrado es igual a 625. Menos 7 al cuadrado es igual a 49. La raíz hasta acá. Raíz cuadrada de 625 menos 49, 576. Van a verificar ustedes. Y la raíz cuadrada de 576 es igual a 24. Ya conociendo este cateto que había sido igual a 24, ahora sí podemos calcular las funciones trigonométricas para el ángulo, en este caso. Primero vamos a ir con el ángulo alfa, luego finalmente con el ángulo beta. Comencemos entonces pues con seno del ángulo alfa. Primera función. Seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, 7 sobre 25. 7 sobre 25.
Función coseno, coseno del ángulo alfa, cateto adyacente sobre cateto opuesto. En este caso es 24 sobre 25. Y la función tangente del ángulo alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, 7 sobre 24. 7 sobre 24. Ahora vamos para las funciones recíprocas. Cotangente del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, 24 sobre 7. La función secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, 25 sobre 24. Y finalmente tenemos la función cosecante del ángulo alfa es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, sobre 25 entre 7. Entonces, si ustedes lo verifican, vamos finalmente con la función trigonométrica beta. Seno del ángulo beta es igual a, acá no tampoco se van a confundir, de igual manera, miren, cateto opuesto sobre hipotenusa, 24 sobre 25. 24 sobre 25. Vamos por la función coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa, 7 sobre 25. 7 sobre 25. Y luego tenemos la función tangente del ángulo beta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, 24 sobre 7. Luego vamos para las funciones recíprocas. Función cotangente del ángulo beta es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, 7 sobre 24. Luego vamos por la función secante. Secante del ángulo beta es igual a cateto, mejor dicho, hipotenusa sobre cateto adyacente, 25 sobre 7. 25 lo dividimos entre 7. Finalmente la función cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, 25 sobre 24. De esta manera hemos encontrado las 6 funciones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Entonces, con un poco de práctica vamos a lograr todos dominar las 6 funciones trigonométricas. Hasta el siguiente video.